Impunidad español que seguía vigente, la intención, con todo ese diseño incluso del poder que había sido el diseñador también, el impulsor de ese modelo de impunidad, de volver a repetir la jugada, es decir, de lo poco que se estaba reivindicando, llevarlo una vez más a vía muerta, y es lo que nos impulsa a organizarnos y a generar la asociación. Y partimos de unas reflexiones muy simples, para nosotros creemos que muy simples, pero también a la vez con tanta simpleza como profundidad. Es decir, nosotros criticamos desde el principio el tema del modelo de impunidad español, pensamos que además ahí ha participado absolutamente todo el abanico político, en un grado o en otro, es decir, incluso en Euskal Herria, fuerzas que no aceptaron la transición, tenemos que reconocer, y hay que ser autocríticos, el que sea simpatizante, militante o parte de esas fuerzas, de que también, de alguna manera, ese modelo de impunidad, por activa o por pasiva, nos ha tocado a nosotros. Es decir, nosotros conocemos, y también lo conocéis vosotros, sitios donde ha gobernado, por ejemplo, la izquierda abertzale durante años, y hace poco se eliminó, por ejemplo, el título honorífico que mantuvo Franco, incluso teniendo la alcaldía, esas fuerzas que eran lo más crítico frente a la transición, frente al diseño franquista. Es decir, de alguna manera, nosotros pensamos que todos caímos un poco en esa trampa. Es decir, consiguieron también a nosotros, incluso los familiares, dormirnos y hacernos pasar de largo de algunas cuestiones. Bueno, en ese momento nosotros hacemos esa reflexión, es decir, creemos, acertadamente o no, que es la última oportunidad, por decir así, de la memoria histórica, si queremos darle un contenido más allá de la literatura histórica, si queremos darle un contenido más allá del historicismo, si queremos darle un contenido de reparación de valores ideológicos, de recuperación de valores ideológicos y democráticos, y hacerlos viables hoy en día. Es decir, que esa gente que está en las fosas no quede ahí junto con las ideas que defendieron y por las que murieron, sino que salgan ellos, que esos huesos sean exhumados, pero que nosotros de alguna forma seamos capaces de generar algo que vuelva a traer a la sociedad la reflexión que ellos hacían, que vuelva a traer a la sociedad la apuesta por esos valores que ellos hacían, ¿no? Es decir, darle un contenido mucho más allá de lo meramente humanitario, sentimental, de recuperación de los familiares, sino ir a un sentido político y democrático de la memoria histórica. Esa es la segunda, por decir así, una segunda reflexión que nos hacíamos. Y luego, evidentemente, poner una raya muy clara frente a las instituciones, y volvemos a decir, la utilización por parte de partidos políticos, y más en aquel momento que había un diseño de puro marketing. Es decir, Javier Madrazo hacía sus eventos desde el Departamento de Asuntos Sociales para uso y disfrute, por decir así, de su propia figura política, para avalar su papel en el Departamento de Asuntos Sociales, y para avalar de alguna manera las siglas de Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco, 3/4 de lo mismo. Es decir, un poquitín en esa onda se movían todos. Claro, ellos ya tenían el diseño hecho, y nosotros, de alguna forma, lo que nos planteamos al principio fue pasar a la ofensiva frente a eso. Para nosotros la ofensiva no era solamente discurso, la ofensiva era en dos niveles. Por un lado, era el sacar una reflexión continua, a la calle y a la gente y a los familiares sobre lo que era la memoria histórica, sobre lo que había sido el modelo de impunidad, sobre lo que estaba siendo y sobre lo que querían que fuera, y a la par ponernos frente a ellos. No sé si os acordáis a lo mejor de algunas de las fotos que salieron de esa época de nuestra asociación, y siempre estábamos con una pancarta en esos eventos. Es decir, cuando se inauguró la huella, el monolito que hay arriba en Archanda, que fue un poco el paradigma, ¿no? Es decir, un monolito donde coincidía, vamos a decir, la inauguración de los gerifaltes políticos del momento, pues del PNV, de Eusko Alkartasuna, incluso gente del Partido Socialista, del PP alguno, con la CNT no sé qué, mientras se estaban desconociendo, por ejemplo, pues bueno, cuando les hacíamos peticiones de eliminación de simbología franquista, se iban por la esquina. Cuando les hacíamos la reflexión de la anulación de las condenas dictadas por el franquismo, se iban por la esquina. Y a la vez eran capaces de hacer esos eventos de puro marketing político. Entonces nosotros siempre nos colocábamos frente a ellos con una pancarta que ponía el mejor homenaje, la justicia, por no poner el único homenaje que admitimos de esa gente de alguna manera, es la justicia, que mientras no se haya justicia, que se haga justicia, y ellos son los que tienen que impulsar de alguna manera con leyes reales y no solo con discurso esa justicia, pues no les vamos a admitir la profundidad, por decir así, la verdad de esos homenajes que dicen hacer. Y estuvimos, bueno, pues estuvimos en ese, estuvimos en Hernani, estuvimos en un montón de sitios. Y fue cuando empezamos un poco a caminar, ¿no? Visto lo que estábamos haciendo y alrededor, bueno, un poco la repercusión de prensa, la verdad es que nosotros mismos nos quedamos sorprendidos de la aceptación
ya no de nuestro planteamiento que tuvo y que tiene bastante en todos estos entornos de familiares de víctimas del franquismo y de gente que de alguna manera tiene claro que aquí hay una parte de la historia sin cerrar porque hay muchos deberes sin hacer en torno a ello, ¿no? Sino, vamos a decir, de la complicidad que hemos encontrado en pueblos, en diferentes pueblos de toda Euskal Herria y bueno, pues a la hora de hacer cosas, la ayuda y vamos a decir, el aporte que ha habido desde diferentes sitios, ¿no? Y bueno, empezamos a darle vueltas a lo que de alguna manera a la realidad te demandaba, es decir, a crecer, a volver a generar algo ya con un carácter mucho más amplio que abarcara las 3 provincias de la Comunidad Autónoma y Navarra y bueno, con una perspectiva, por decir así, nacional. Y bueno, y avanzando un poquitín más en la reflexión, planteando ya claramente que para nosotros, en esta asociación, la memoria histórica no es una memoria, vamos a decir, exclusivamente nacionalista ni exclusivamente republicana. Nosotros pensamos que esa memoria histórica, democrática, antifascista de Euskal Herria es un cauce en estos momentos, un solo cauce, y queremos afianzar ese cauce, pero tiene diferentes afluentes. Hay un afluente nacionalista, hay un afluente republicano, evidentemente, y también, bueno, lo que comentaba un poco al principio, hay un afluente importante de gente que se incorpora como ciudadano vasco porque viene a vender su fuerza de trabajo aquí desde otros puntos del Estado. Entonces, bueno, nosotros vamos desarrollando toda una serie de tareas en torno a eso y sacándolas a la calle. Es decir, para nosotros la prioridad siempre ha sido, a pesar de que el instrumento, muchas veces los instrumentos hayan tenido que ver con instituciones, con ayuntamientos, fundamentalmente nosotros lo que queremos es que la memoria histórica tiene que salir a la calle. Nosotros lo que queremos es organizar en el máximo de sitios posibles a la gente que recupere, o sea, que quiere recuperar esa historia, que quiere recuperar esa memoria, que quiere recuperar esos valores, sobre todo, con fosa, sin fosa, con restos, sin restos, con causa, sin causa, pero de alguna manera que tiene claro que la memoria histórica es mucho más que historia, historicista, sino que tiene que ver con un proyecto político. Nosotros decimos que la memoria histórica no es algo abstracto, no es algo aséptico. Cada proyecto político, cada proyecto social, cada clase también tiene su propia memoria histórica y nosotros evidentemente defendemos la memoria histórica antifascista y democrática porque somos personas que nos reivindicamos independientemente de la adscripción de siglas o partidaria de cada uno. Es decir, alrededor de nosotros confluye, y parece un tópico, pero es así, y afortunadamente es así, confluye gente de todo. El 80% de la gente o de los familiares de la gente que está en nuestra asociación son gente del Partido Socialista, que ya veis que normalmente pasa de puntilla sobre todo esto. Son gente del Partido Comunista, alguna gente también, bueno, pues evidentemente de la corriente nacionalista de ANV, del Yagui, de PNV, no sé de gente, pero confluimos todos porque a todos nos une la misma reivindicación, es decir, la reivindicación de que esa memoria histórica está todavía construyéndose y que esa memoria histórica de alguna manera solamente va a tener su plena existencia cuando seamos capaces de construir un modelo democrático actualmente donde tengan cabida todos esos valores, donde esa libertad de pueblos y personas que tanto se habla sea una realidad, como decía el señor de ahí del vídeo, tan simple y tan aldeano él, pero que lo decía así de claro, una democracia, o sea, con todo lo que quiere decir eso, ¿no? Es decir, sin miedo, que nadie nunca más tenga miedo a ningún espadón, que nadie nunca más vea arengas desde el púlpito para lapidar a nadie por sus ideas, ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo cultural, ni en lo sexual. Es decir, que la memoria histórica sirva para profundizar en una democracia que hoy en día y en el futuro pues tenemos que disfrutar, ¿no? Es decir, nosotros en esa reflexión, con esa reflexión nos situamos, creemos que nos situamos un poco más allá del común de las asociaciones que se mueven en este ámbito. ¿Por qué? Bueno, un amigo mío dice que desgraciadamente de estos muertos quieren vivir muchos vivos, y eso es así. Es decir, en torno a la memoria histórica no todo es igual. Hay un montón de asociaciones, muchísimas, que hacen su trabajo, que desarrollan su trabajo, pero que en muchos casos tienen una vinculación evidente con el poder, más o menos enmascarada. Pero claro, cuando te mueves un poco, o llevas tiempo moviéndote en esto, ves un poco que la gente, las asociaciones tampoco son inocentes. Es decir, todo el mundo sabe al día de hoy que la RMH de Emilio Silva es una asociación del Partido Socialista Obrero Español, más o menos tapada, más o menos vinculada a uno o a otro sector de izquierda o menos de izquierda dentro del partido, pero es así. Es decir, normalmente las asociaciones que se mueven todo esto van hasta un límite y se quedan en lo políticamente correcto.